Muy buenas noches, es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este segundo encuentro sincrónico de nuestro curso de recursos educativos digitales. En el día de hoy la idea es que recordemos un poco todo lo referente al primer entregable eh, y además de eso pues miremos algunos puntos importantes en el desarrollo del mismo. Ya varios compañeros han enviado el entregable número 1. Y pues este es un curso relativamente pequeño en número de estudiantes, entonces pues por ese hecho me imagino que no tenemos mucha audiencia la noche de hoy. Les voy a compartir pantalla, les agradezco mientras les comparto pantalla, no escribirme en el chat y mantener los micrófonos cerrados y ahora más adelante les daré espacio para preguntas. Bueno, quiero iniciar con esta frase mm, que me gusta y creo que es inspiradora. Dice, me gusta el título de profe, carece de pretensiones y habla de vocaciones. Qué bonito es, qué bonito cuando me cruzo con alguien y me dicen adiós, profe. Tal vez no recuerden mi nombre, pero sí la esencia de mi ser, aprender y enseñar. Creo que para todos es una vocación ser profesores. Antes de pasar a mirar lo de nuestro curso, nuevamente insistirles que por favor ingresemos desde las cuentas institucionales para que no ingresen como invitados, como externos. ¿Por qué? Porque después de que yo empiezo la presentación de mi pantalla, eh, si empiezan a ingresar como invitados, eso me genera que tenga que darles acceso y eso genera algún tipo de distracción. Entonces yo les agradezco profundamente que si no tienen sus correos institucionales habilitados, los habiliten. Y si los tienen, pues por favor ingresemos desde las cuentas institucionales que les creó la universidad. Les agradezco mucho. Bueno, vamos entonces a nuestro curso. Recordarles que este es un curso de 77 días que le dimos inicio el pasado 13 de enero y que por agenda de avance de aprendizaje, este es un curso que finalizaría según el calendario el 6 de marzo, pero la finalización en realidad será el 30 de marzo. Como ustedes ven, cuando ustedes van ingresando al curso, él les va mostrando eh, algunos aspectos, perdón, les va mostrando en la fecha y en esa fecha los envía al día 30 y algo, 40 y algo. Entonces es importante que nos movamos por este espacio, que es el espacio en el cual nos permite pues ir a cada uno de los momentos o a cada uno de los entregables de la actividad. Quiero recordarles que esta actividad o este primer entregable eh, es un entregable de 21 días, si la memoria no me falla o no me engaña, ¿cierto? Y va del día 1 al día 21 de nuestra agenda de avance de aprendizaje, la cual finaliza el próximo 2 de marzo, aunque si yo, perdón, 2 de febrero, aunque si yo voy aquí al día 21 de mi agenda de avance de aprendizaje, él me va a llevar al 9 de enero, pero obviamente en ese momento nosotros estábamos en receso de fin de año. Entonces, por ese hecho es importante que siempre estemos pendientes de las fechas que están estipuladas, estipuladas dentro de, el cronograma de actividades como tal.
Voy a volver al día 1 para que... aquí estamos, no, voy a volverme al día 1. Para que volvamos a mirar nuestro cronograma y lo tengamos claro al respecto. Ese es uno de los inconvenientes cuando los cursos, pues digámoslo así, tienen un receso de fin de año, ¿cierto? Pues recordarles que aquí está planteado hasta el 1 de febrero, que es el sábado, pero como les dije en nuestro encuentro anterior, es hasta ese fin de semana, 1 o 2 de febrero, que pueden enviar su entregable número 1. Y a partir del siguiente día, pues del 2, iniciaría el entregable número 2, pero como es domingo, pues yo les enviaré el primer mensaje del entregable 2 el lunes 3 de febrero como tal. Bueno, ahora sí vamos a revisar rápidamente o nuevamente nuestro entregable número 1 y miramos algunos aspectos fundamentales. Primero, recordarles que este es un entregable que tiene un valor del 20% de la nota final del curso y es un entregable que tiene 5 pasos. La estructura de este curso es un poco distinta a la de otros cursos que yo creo que ustedes pueden estar teniendo en el momento, en el cual pues te presentan los pasos, la secuencia, los temas y los recursos, ¿cierto? Lo importante de esto es que sigamos esa secuencia y tengamos en cuenta las indicaciones que nos da como tal la secuencia. Yo siempre he dicho que el primer paso es una contextualización, lo pone uno en contexto con el desarrollo del entregable. Entonces dice, en esta actividad precisará el concepto de red de enseñanza y aprendizaje. Describirá sus características y explicará las posibilidades de uso dentro del proceso educativo. Para ello realice la siguiente secuencia. Antes de pasar a hablar de eso, en el primer encuentro que tuvimos hace 15 días, yo les dije que tuvieran mucho cuidado con las definiciones que consultaran en la web. Y sigo viendo de algunas personas que ya me enviaron su entregable, que siguen consultando la primera definición que les está mostrando el buscador, entre ellos Google. Tengan mucho cuidado con eso y les voy a hacer una salvedad a las personas que están en este momento asistiendo y a los que van a ver la grabación. Los RED no son herramientas digitales. Tengan mucho cuidado con eso. Los RED son contenidos digitales. Entonces, si me hablan de herramientas digitales, estamos cayendo en un error en ese concepto. Recuerden que ustedes van a consultar una definición y a partir de ella van a generar un concepto. Entonces tengan cuidado con esas definiciones que están consultando, ¿cierto? Y hablando de eso, aquí hay un documento llamado Recursos Educativos Digitales, Conceptos Básicos, que lo tengo abierto acá. Y si ustedes van a revisar, aquí me da una introducción y aquí me da una definición muy clara de lo que es un recurso educativo digital. Los materiales digitales se denominan recursos educativos digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apunta al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para informar sobre un tema, ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable y favorecer un desarrollo de una determinada competencia y evaluar el conocimiento. Entonces, ahí hay una base, un concepto, perdón, una definición clara y en ella se pueden basar para la creación de su concepto, ¿cierto? Entre otros aspectos que tiene este contenido, este material que les puede ayudar en muchos aspectos. Está dentro de los recursos aquí, recursos educativos digitales, conceptos básicos. Es para que por favor, pues lo tengan en cuenta. Bueno, dice, revisa el material disponible en el aula a través de la agenda de avance de aprendizaje y profundiza en la definición, evolución, clasificación, componentes, características y demás aspectos relacionados con los recursos educativos digitales. También esto es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de recursos educativos digitales, entornos virtuales de aprendizaje
objetos virtuales de aprendizaje y objetos de aprendizaje, todos están muy relacionados, pero son distintos. Entonces, en ese orden de ideas es muy importante que consultemos las definiciones para que tengamos claros los conceptos y apropiemos un concepto adecuado de cada uno de ellos. De los RED, de los EVA o AVA, de los OVA y de los OA. Todos son distintos, aunque están relacionados, ¿cierto? Y para eso es importante que consultemos estos dos libros electrónicos multimediales. El libro de recursos educativos digitales, donde me habla de la fundamentación y me va a hablar de la definición, la clasificación, los componentes y las características de los repositorios. ¿Por qué es importante que conozcamos los repositorios? Porque es donde se alojan los recursos educativos digitales. Y de los estándares, ¿por qué? Porque esto nos muestra la manera como se construye, cuáles son los estándares para crear, para construir un recurso educativo digital y cuáles son los estándares que se manejan en un repositorio donde se alojan los recursos educativos digitales. Y el libro de gestión, ¿por qué? Porque aquí nos habla de la docencia virtual, que es importante que conozcamos del tema, pero también ya nos lleva a la definición y a la temática de los entornos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales de sistemas de gestión de aprendizaje, que son los famosos ABA o EVA, ¿cierto? Entonces, ambientes virtuales de aprendizaje, aquí están los ABA, sistema de gestión, evaluación, ¿cierto? Y aquí lineamiento para la construcción de cursos en ambientes virtuales de aprendizaje en ABA, que son los mismos EVA o los mismos LMS. Y acá me habla de los objetos virtuales de aprendizaje. Y me dice que es un objeto virtual de aprendizaje, los estándares, las herramientas para crearlos y dónde se alojan esos objetos virtuales de aprendizaje. Dice que compare la información con la realidad en su entorno profesional para evidenciar en el documento los aspectos solicitados en la actividad. Y aquí les dan algunos documentos en los cuales ustedes se pueden basar, algunos de los que yo abrí ahí. El de conceptos básicos, el del libro electrónico multimedial de recursos educativos digitales, el libro electrónico multimedial de gestión del procesos y de diseño y desarrollo de programas educativos en línea. ¿Sí? También está recursos educativos digitales para el aprendizaje de los estudiantes de la Universidad UNAT, principios básicos de la ruta de formación, sistemas y otros recursos. También pueden ustedes hacer consultas externas, pero por favor, no escoger, entrar a Google y decirle recursos educativos digitales, ¿cierto? Y entonces voy a mirar cualquier definición, la primera que me muestra. A mí ya esa definición que les estaba contando iniciando no me la va a mostrar porque yo, digámoslo así, lo tengo filtrado. Pero normalmente cuando usted entra, la primera definición que le muestra es que son herramientas digitales. Y ahí estamos cometiendo un error. Entonces, por favor, mucho cuidado cómo hacemos esas búsquedas como tal. ¿Qué nos pide el entregable? Dice, con el conocimiento adquirido, elabore un documento que contenga la construcción de los conceptos de construcción de conceptos, mis queridos estudiantes. Recuerden, no estamos pidiendo definiciones, entonces no es ir y coger la definición que nos da García en el 2010 y pegarla acá, porque eso es una definición, es un concepto que ustedes van a construir de cada uno de estos tres términos: recurso educativo digital, enseñanza y aprendizaje. Y ese concepto construirlo teniendo en cuenta su perspectiva laboral desde su área de conocimiento y desde su entorno laboral como donde ustedes trabajan. Sí, y obviamente va a ser, digámoslo así, va a tener algunas diferencias porque unos son profesores de matemáticas, otros son profesores de español, otros trabajan en el área rural, otros en el urbano, otros son de educación física, etcétera. El segundo me dice un mapa conceptual realizado en la herramienta CEMAC Tools. Como les dije, pueden hacerlo en la herramienta que ustedes deseen, pero debe ser un
Mapa conceptual. Ojo con la estructura del mapa y cómo presentan el contenido. Porque la diferencia entre un mapa conceptual y un mapa mental no es la herramienta, es la estructura y cómo se presenta el contenido. Entonces, si no lo tienen claro, es importante que revisen cuál es la estructura de un mapa conceptual y cómo se presenta un mapa conceptual y cómo se presenta la información dentro de ese mapa conceptual. Y nos hace unas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los recursos educativos digitales y la educación formal tradicional, teniendo en cuenta el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué es lo que pasa con ello? Y cuando nosotros hablamos de recursos educativos digitales, que son contenidos digitales, materiales digitales, y vamos esos materiales digitales a aplicarlos en la educación, obviamente no van a ser en la educación formal tradicional, porque la educación formal tradicional es la que todos están acostumbrados de pizarrón y el espógrafo. Antes, pizarrón y la tiza, ¿cierto? Y el texto escrito. Esta manera de presentar los contenidos educativos de una manera digital, pues su uso es completamente diferente porque obviamente hay que tener un contexto completamente distinto. Entonces, en ese orden de ideas, pues también es importante tenerlo en cuenta, lo uno, lo otro. Recuerden que hace muchos años o hace algunos años, los profesores éramos los dueños de la verdad, del conocimiento. Bueno, del conocimiento todavía somos dueños, pero de la verdad, ¿qué quiero decir con eso? Que un profesor le decía, es que la Tierra es plana y uno no tenía cómo refutarle, porque él era el que tenía la información y el conocimiento. Ahora tenemos el conocimiento, pero la información está a un clic. Entonces, en ese orden de ideas, también nosotros tenemos que tener muy claro eso, porque el estudiante fácilmente puede realizar cualquier consulta de cualquier temática simplemente con colocar una palabra en su buscador. Entonces, para ello también es importante que tengamos en cuenta en todo ese contexto de educación y en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Dice, incluya en el documento la imagen del mapa conceptual y el enlace, obviamente una captura de pantalla de su mapa conceptual y debajo de la imagen el enlace en el cual yo pueda ingresar al mapa y lo pueda revisar. Tercero, dice, la respuesta argumentada a las siguientes preguntas. ¿Qué diferencia encuentra entre recurso educativo digital, entorno virtual de aprendizaje y objeto virtual de aprendizaje? ¿Cómo utilizaría cada uno de estos elementos? Como les dije, son 3 elementos que son muy distintos, pero están directamente relacionados. Entonces, usted debe tener claro el concepto. ¿Por qué? Porque debe mostrar las diferencias. Puede hacerlo en un cuadro comparativo perfectamente y colocar el concepto y las diferencias, ¿cierto? Y los usos. Pero resulta que el uso puede ser complementario. Yo puedo complementar un entorno virtual de aprendizaje con un recurso educativo digital y un entorno virtual y un objeto virtual de aprendizaje, perdón. O puedo complementar un recurso educativo digital con un objeto virtual de aprendizaje, más no con un entorno virtual de aprendizaje. ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas es importante que sepamos que son complementarios, que están relacionados, pero que son diferentes. Y esa diferencia radica en sus elementos, en sus características, en sus componentes y también en el uso. Por favor, cerramos el micrófono. Muchas gracias. Y seleccione el recurso educativo digital y deje su enlace para ser visitado por el profesor. Intervenga dicho red especificando el repositorio de donde fue tomado el red. De una vez les digo, YouTube no es un repositorio. Los videos de YouTube no son recursos educativos digitales, que ya un par de compañeros me usaron YouTube. YouTube no es un repositorio. Ni los videos son recursos educativos digitales, ¿cierto? Hay que ir a los repositorios. ¿Qué estándares de funcionalidad observa? Recuerden, yo creé, si no la memoria no me engaña, con
hace 15 días con la primera grabación les envié un mapa conceptual con todos los estándares que se tienen en cuenta para la creación y la organización de un recurso educativo digital. Entonces tengan ese mapa conceptual en cuenta para hablar de los estándares de funcionalidad. Si no, pues los pueden consultar también, que los van a encontrar en el libro electrónico multimedial. ¿Qué le aporta este recurso educativo digital a su proceso de enseñanza? ¿Y cuáles son las características que más llamarían la atención a sus estudiantes de ese recurso educativo digital? Justifique y sustente todo el proceso realizado con referentes teóricos. Entonces, recuerden que es muy importante la citación y la referenciación. Ahora, hablando de los recursos educativos digitales y de los repositorios, también les envié un listadito con repositorios y con recursos, entre ellos Intelf, ¿sí? Que maneja recursos educativos. Entonces hay que ir a Procomún, y en Procomún vamos a encontrar recursos educativos digitales. Voy a escoger el tema de tecnología de información y comunicación y él me va a mostrar aquí algunos. Entre ellos, pues me gusta siempre coger de ejemplo este, o casi siempre este, porque es un recurso educativo digital creado en una herramienta que se llama Excel Learning, y es una herramienta que es bueno que ustedes vayan conociendo, porque más adelante en la especialización, cuando lleguen a su curso de diseño y construcción de red, es probable que tengan que trabajar esta herramienta que se llama Excel Learning, bueno, entre otras herramientas que hay para crear recursos educativos digitales. Entonces aquí ustedes lo pueden recorrer, pero ¿qué pasa? Yo puedo decirle aquí la célula, por ejemplo. Sí, y ahí me va a mostrar también algunos recursos sobre la célula. Entonces tengo que revisar la estructura que tenga el recurso. Recuerden que también hay algunos otros espacios donde encuentro, no, esta información no me sirve. Algunos otros espacios donde encuentro repositorios, como por ejemplo aquí en Conéctate, y están algunos repositorios interesantes, entre ellos el del Tecnológico de Monterrey, que es bien interesante, y aquí puedo ir al repositorio como tal para buscar de cualquier información que yo desee al respecto. O esta página de Colombia Aprende, que ustedes ya la conocen y que tiene un espacio de repositorio de recursos educativos digitales llamada Contenidos para Aprender. Entonces, siempre me gusta también mostrarles este ejemplo. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan en cuenta que la estructura, los componentes y las características de los recursos educativos digitales son concretas. Primero, que está creada una temática específica, Segundo, que es interoperable. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede descargar. Tercero, que es abierto. ¿Qué quiere decir que sea abierto? Que cualquier persona puede entrar a consultarlo sin tener un usuario y una contraseña. ¿Sí? Es abierto. Y por último, mirar su estructura, que sea evaluable. Entonces, si yo voy aquí, tengo que encontrar que hay algún tipo de actividades, ¿cierto? En las cuales voy a poder evaluar el conocimiento del estudiante después de que revise el contenido que está aquí en el área de resumen. Entonces, todo esto es fundamental para que ustedes sigan apropiando el conocimiento de recursos educativos digitales, y vuelvo y les repito lo que les dije en nuestro primer encuentro. Es fundamental que ustedes creen un buen concepto, apropien bien el conocimiento, porque más adelante van a tener que encontrarse nuevamente con los recursos educativos digitales en el curso de evaluación de recursos educativos digitales, y ahí van a tener que explorar muchos más recursos, o en el curso de diseño y construcción de red, donde ustedes van a tener que planear, diseñar y construir un recurso educativo digital. Entonces, todo eso es fundamental que lo tengamos muy en cuenta. Por último, recordarles que hasta este fin de semana, 1 y 2 de febrero, tenemos plazo para enviar nuestro entregable. Como les dije, ya varios de sus compañeros lo han enviado, pero espero pues que tengan ustedes también clara la información para poder desarrollar su entregable como tal. Buenas noches a las personas que fueron ingresando.
No sé si haya alguna pregunta, los escucho. Por favor, me alzan la mano, muchas gracias. Recuerden que este encuentro pues está quedando grabado. Mañana se los estaré compartiendo a través de, bueno, a través de del correo institucional y de la agenda de avance de aprendizajes por el tablero de anotaciones desde mi canal de YouTube. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta, mis queridos estudiantes? Claro lo que les mostré. Freddy, buenas noches, lo escucho. Buenas noches, profe. Profe, bueno, revisando como la información, encontraba yo en los contenidos digitales, ¿sí? O en los contenidos educativos. Básicamente yo veía que los contenidos educativos, la diferencia con un red es que estos tienen un fin específico, ¿sí? Y no tienen una actividad como nos muestra un recurso educativo digital. Pero la verdad sí me está causando confusión con el objeto virtual de aprendizaje. Ahí siento que... Yo te hago la diferencia. Un objeto virtual de aprendizaje en realidad es cualquier contenido digital que sirva para apoyar un proceso de enseñanza, pero que no tiene, primero que todo, que no es descargable. Segundo, que no necesariamente es abierto. Y tercero, que no se puede evaluar. Entonces me explico. Un video puede ser un objeto virtual de aprendizaje. Un mapa conceptual puede ser un objeto virtual de aprendizaje. Una presentación en Canva puede ser un objeto virtual de aprendizaje. Bueno, entre otros. Sí, es mucho más general. Un recurso educativo digital, pues tiene las características de ser también un contenido digital, pero es abierto, es interoperable, o sea que se puede descargar y que ahí mismo se puede evaluar el contenido de ese recurso educativo digital. Y los entornos virtuales de aprendizaje como tal son plataformas educativas, las cuales no son abiertas. ¿Qué quiero decir con eso? Es una discusión que a veces se tiene porque, por ejemplo, profe, que Classroom no puede ser un recurso educativo digital. Pero es que ahí se evalúa, sí, pero no es abierto, ni es descargable. ¿Qué quiero decir con eso? Usted para entrar a un entorno virtual de aprendizaje o un ambiente virtual de aprendizaje, primero, está creado no solamente en una temática muy específica, sino en la creación de un curso. Entonces, me explico. Matemáticas de quinto grado, por decir un tema. O digamos que fuera un curso un poco más corto, complementario, entonces que fuera la suma y la resta. Perfecto. Pero la gran diferencia es que para usted entrar a ese espacio tiene que tener un permiso para poderlo hacer y deben crearle un acceso, si no, no podrá hacerlo. En cambio, un recurso educativo digital está disponible y abierto para cualquier persona que desee consultarlo. O sea que yo podría decir que un contenido digital es una OVA porque pues dentro de los contenidos digitales tenemos pues imágenes, audios, videos, animaciones. Todo eso es un OVA, Freddy. Mil gracias, profe. Todos esos contenidos están clasificados como OVAs. Ya. Listo, profe, muchas gracias. Vale, Freddy, con mucho gusto. Bueno, recordarles que cualquier inquietud que tengan se pueden comunicar conmigo a través de mi teléfono celular, mi WhatsApp. Me pueden llamar o me pueden escribir. Si me llaman y no les contesto de una vez, recuerden pues que puedo estar ocupado o haciendo alguna otra función y les sugiero y les agradezco que insistan. Pueden hacerlo también a través del tablero de anotaciones, a través de cualquiera de los correos que están ahí inscritos en la plataforma. Me han llegado algunas
preguntas, algunas consultas a mi correo personal, no hay ningún problema. Yo abro todos mis correos empezando la mañana y voy trabajándolos a través de los correos institucionales o a través de Skype. También mantengo el Skype abierto. O si necesitan que hagamos algún tipo de encuentro sincrónico, yo lo llamo flash o rápido, pues nos ponemos de acuerdo. Fijamos fecha, hora y lo realizamos como tal. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, pues esto era lo que quería compartirles en la noche de hoy. Mañana estaré enviándoles la grabación desde mi correo, desde mi cuenta de YouTube. Y pues bueno, cualquier inquietud no duden en comunicarse conmigo. ¿Listo? Les deseo una feliz noche. Gracias por la asistencia. Feliz resto de semana. Síganse cuidando y muchas bendiciones para todos. Que estén muy bien. Felicidades. Gracias. Bueno, con gusto. Adiós.